Curso Realidad Social Peruana. Curso Realidad Social Peruana. Clase sobre la lectura de Aníbal Quijano. Colonialidad del poder, globalización y democracia. Segunda parte. Segunda parte. Como les dije hace un rato, al final de la primera parte, la colonialidad del poder para Aníbal Quijano aterriza, o sea, se hace material en las sociedades a través de tres grandes elementos, que son el capitalismo, el Estado Nacional moderno y el eurocentrismo. Vamos a explicar una por una. El capitalismo, bueno, no voy a explicar todo el capitalismo porque es inmenso, ¿no? La teoría del capitalismo hay cursos enteros, muchos cursos sobre esto. Pero aquí, ¿qué es lo que nos importa? Lo que importa para la colonialidad del poder es que el capitalismo genera relaciones sociales asimétricas, en las cuales el capitalista, o sea, el dueño de los medios de producción, el dueño de las empresas, el dueño de los bancos, o sea, la gente de posiciones privilegiadas, explota laboralmente a los trabajadores, a sus trabajadores. Los explota laboralmente, es decir, les paga menos de los que debería pagarles y encima los hace trabajar en condiciones que no son las mejores. Los hace trabajar en condiciones no óptimas. Aníbal Quijano hay que decirlo claramente, tiene mucha influencia marxista en esto. Sí, mucha influencia del pensamiento socialista, ¿no? Aquí sí, aquí no cabe ninguna duda que tiene mucha influencia del pensamiento socialista, pero ojo, Aníbal Quijano no es un autor que simplemente se deje llevar por el socialismo. De hecho, cuando propone la colonialidad del poder y destaca el elemento étnico-racial, se está alejando un poco del socialismo, un poco bastante en realidad, se está alejando del socialismo clásico. Entonces, pero en este punto sí, aquí sí. Cuando habla del capitalismo, ahí sí esta influencia del marxismo está clara, ¿no? Luego, estas relaciones de dependencia, de relaciones asimétricas de poder, en las cuales el empleador tiene más poder que el trabajador, el dueño de las fábricas, de las empresas, el dueño el capitalista, pues tiene mucho más poder que el trabajador. No es para Quijano solamente una cuestión de dinero, también hay una cuestión de esto, de racismo, ¿no? Y esto se puede ver claramente en un país como el Perú, en el cual los grandes capitalistas suelen pertenecer a un grupo étnico-racial determinado y la mayoría de trabajadores a otros grupos étnicos determinados. O sea, no es solamente una cuestión de dinero, ¿no? Es una cuestión de racismo también lo que se mezcla aquí. Y esto Quijano lo tiene muy claro. Luego, el Estado Nacional moderno para Quijano es muy importante. Ojo, yo ya no voy a repetir ahora más cosas sobre este Estado Nacional moderno. En las primeras lecturas de este curso, cuando comenzamos, yo les he mandado a leer para que entiendan, para que se comprenda mejor el concepto de ciudadanía que estamos manejando, lo que en este curso entendemos por Estado Nacional moderno, ¿se entiende? El Perú pretende ser un Estado Nacional moderno, pretende serlo. Aquí estoy poniendo una imagen del Palacio de Gobierno que está aquí en Lima, Perú, como un emblema del Estado Nacional moderno, de nuestro Estado Nacional moderno. También vale para otros estados nacionales de otros países, por supuesto. Lo que señala Quijano es que esto del capitalismo no se da en el aire. El capitalismo no se pone en el aire. Necesita un marco jurídico, por lo menos. El marco jurídico que te da el Estado Nacional. Pero no solo un marco jurídico, sino el marco de la fuerza. Para que funcione el capitalismo tiene que haber cuestiones como policía, fuerzas armadas y diferentes mecanismos de seguridad. El Estado Nacional le provee estos mecanismos, salvo la seguridad privada, estos mecanismos de seguridad pública al capitalismo, ¿no? Entonces, en pocas palabras, el Estado Nacional le da seguridad jurídica y seguridad material al sistema capitalista, ¿no? Entonces, Quijano cree que el Estado Nacional juega un rol muy importante aquí. Una vez más, nuevamente esto del racismo
también se reproduce en el Estado Nacional. Y yo quiero decirles algo, si bien el Estado Nacional peruano, para ir a nuestro país, ¿no? En las últimas décadas se ha, entre comillas, democratizado en este aspecto. Antes el Estado peruano pertenecía o era copado básicamente por un grupo étnico, que es el grupo de las élites. No voy a decir nombres. Grupo étnico, quizás pongámosle comillas, llamado blanco, ¿no? Los blancos, digamos, copaban al Estado. Actualmente ya eso no es tan así, o no tan evidentemente así como lo era hasta la década de los años 80 del siglo XX. Sin embargo, sea directamente o sea en la sombra, este grupo étnico-racial es el que más fuerza tiene en este estado, en nuestro estado. Y no solo en el Perú, esto vale para toda América Latina, ¿no? Con lo cual quiero decirles que el racismo también está presente en el Estado. Repito, el racismo también está presente en el Estado. Luego, el último punto, que es el último aspecto del cual se hace viable la colonialidad del poder, es el eurocentrismo. ¿Qué es el eurocentrismo? Bueno, literalmente es tomar a Europa como centro. Pero claro, el término euro aquí es más amplio que Europa, es en general a todo el centro occidental. O sea, hace alusión a Europa, sí, pero también hace alusión a Canadá, Estados Unidos y Estados Unidos, ¿no? Repito, eurocentrismo hace alusión a Europa, pero también a Canadá y Estados Unidos. Y aquí sucede el tema de la dominación cultural que habla Quijano. Dice Quijano, y ya esto les podrá parecer aburrido, pero tengo que decir una vez más, que no es solo una cuestión de dinero. La dominación no es solo económica, es cultural. Y es cultural desde aquí. ¿Qué es lo que están viendo en imagen? Es una universidad europea. Una universidad europea. Desde estos son los centros de generación del conocimiento. Entonces Quijano lo que señala es que desde los centros de generación del conocimiento, la dominación, se ejerce la dominación, porque son ellos, los grandes centros de producción y generación de conocimiento, los que nos van a decir a nosotros cómo son las cosas. O sea, nosotros tenemos nuestras universidades, es obvio, nuestras, digo, las de América Latina, es obvio, tienen un menor nivel que las europeas, esto es evidente. Y de eso se aprovecharían, según Quijano, las universidades europeas y en general los centros de investigación europeos para imponer sus puntos de vista académicos. Pero no solo puntos de vista académicos, sino la llamada verdad científica. Y pones las verdades científicas. ¿Qué es lo verdadero y lo que es falso? Al final la última palabra la tienen Europa, Estados Unidos, Canadá. Ellos tienen la última palabra. Ellos dicen que es lo verdadero científicamente. ¿Y eso qué les da? Poder. Más poder del que ya tienen. Poder. Si ya tienen poder económico, ahora tienen el poder también cultural, el poder del conocimiento. Pero además tienen suficiente poder como para ratificar esto, el racismo, ¿no? De manera soterrada, subterránea, digamos, se argumenta, o quizás más sería un verbo más sutil, se insinúa que los europeos, los estadounidenses o canadienses o australianos, etcétera, tienen más conocimiento o tienen una mejor cultura o un mayor nivel cultural, mejor dicho, porque tienen una suerte de superioridad racial, entre comillas. No es que esto sea verdad, pero es una idea que se desliza, es parte del racismo de la colonialidad del poder, es parte de ese racismo, ¿no? Entonces todo va entrelazado, como se darán cuenta, capitalismo, Estado y eurocentrismo, porque ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto de los grandes centros de conocimiento, las grandes universidades, con el capitalismo? Mucho. Las grandes universidades del primer mundo, quiero decir, de Europa, Estados Unidos, son financiadas por grandes empresas capitalistas, y al mismo tiempo también son financiadas, o por lo menos auspiciadas, por los estados, ¿no? Por los estados, los países, e incluso por grupos de países. La Unión Europea promueve, auspicia, financia universidades europeas, por supuesto, ¿no? Entonces todo esto es parte de, una vez más, la colonialidad del poder, ¿no? La colonialidad del poder se hace realidad a través de estos grandes mecanismos: el capitalismo, el Estado Nacional moderno y el eurocentrismo, que repito, no es solamente euro de Europa, sino
sino se hace extensivo también a otros países occidentales como Estados Unidos o Canadá, ¿no? Entonces vamos a pasar ahora a una tercera parte en la cual ya vamos a cerrar esta clase. Vamos a pasar a una tercera parte.